Buenas tardes, ¿cómo estamos? Y ve, hermoso servicio, ¿verdad? Es un gozo en el corazón ver a nuestros jóvenes, adolescentes sirviendo al Señor, y yo creo que todos nosotros nos hemos emocionado, ¿verdad? Yo como médico estaba reflexionando que en las clínicas vemos precisamente mucho adolescente, joven, visitándonos por depresión, por ansiedad, por identidad, tratando de buscar eso que pueda llenar el corazón de ellos. Y me gozo en el Señor que aquí en la IBE vemos a nuestros jóvenes que muestran una vez más que ese vacío de nuestro corazón es solamente nuestro Señor Jesucristo puede llenarlo. Amén. Y es un gozo ver que hay una futura generación que se está levantando y podemos estar contentos, alegres y también invitarles a los hermanos, amigos que nos visitan, que tengan adolescentes, niños. Este es su hogar, esta es la iglesia, la IBE, Iglesia Bautista Esperanza, la iglesia amiga, y abre sus puertas para poder servirles a sus niños, adolescentes y jóvenes. Así que, mi hermano Frank, Dios me lo bendiga, es un gozo en el Señor tenerlo y espero, o como iglesia esperamos, la venida también de su familia, su esposa, y me imagino las maravillas que el Señor va a hacer a través de ellos. Así que estemos orando por nuestro hermano Frank, líder del ministerio de jóvenes, junto con nuestra hermana Zaira, y es un gozo tremendo tenerlos a nuestros hermanos. Así que vamos a continuar con el estudio a la primera carta de Corintios. Le pusimos a esta serie de estudios: el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿verdad? Y el título de este estudio de esta tarde es Libertad. Sí, tenemos libertad. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, eso es lo que proclamamos y hablamos, libertad, y en el mundo se escucha mucho: estos son mis derechos, tengo libertad para hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos habla libertad, pero con responsabilidad. Amén. Y Primera de Corintios capítulo 6, versículos 12 al 14, ahí vamos a estar estudiando. Y como dijimos, vivimos, mis hermanos, en una sociedad que valora la libertad personal. Todo el mundo habla de la libertad y es común ver en la televisión, en las redes sociales, movimientos especialmente de jóvenes hablando de la libertad y que ellos tienen libertad para hacer lo que les plazca, ¿verdad? Ellos proclaman la libertad por encima de cualquier otra cosa. Se promociona la capacidad de elegir sin límites. Y muchas veces esta noción de libertad, mis hermanos, se interpreta como el derecho de una persona ilimitada para satisfacer cada deseo que ellos quieran satisfacer. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios, la Biblia, presenta una visión muy distinta a lo que el mundo nos dice, a lo que esta sociedad quiere vender. La libertad que Jesús, mis hermanos, nos otorga no es para volvernos esclavos de nuestras pasiones, sino para ser verdaderamente libres. Amén. La libertad que nuestro Señor Jesucristo nos habla, nos otorga, es caracterizada por la responsabilidad, por el entendimiento, la sabiduría que le encontramos aquí en la palabra de Dios y sobre todo el amor. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, como hemos venido estudiando, él aborda una serie de problemas relacionados con la inmoralidad sexual, con la falta de unidad dentro de la iglesia y la inmadurez espiritual de algunos hermanos. Y en medio de estas exhortaciones,
el apóstol habla de un principio muy importante, un principio que tú y yo tenemos que usarlo, mis hermanos. Y ese principio es el siguiente: todo me es lícito, mas no todo conviene. Podemos hacer muchas cosas, pero no todo conviene. Y esta frase nos desafía, mis hermanos, a pensar más allá de lo permitido, cuestionando si nuestras acciones realmente edifican, si realmente nuestras acciones, nuestras decisiones que tomamos van a glorificar a nuestro Dios y demuestran un correcto uso de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, el cual ha sido comprado con sangre preciosa, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vamos a ver esta tarde, mis hermanos, es ese marco cultural, ese trasfondo cultural y teológico en el cual el apóstol Pablo y esta iglesia vivían. Y el apóstol habla en el versículo 12 y dice lo siguiente, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas, dice el apóstol. Y todo me es lícito, mi hermano, es una frase que probablemente refleja un dicho muy común entre los hermanos de Corinto. Seguramente ellos estaban diciendo: somos libres en Cristo, por lo tanto podemos hacer lo que querramos. Y esto es lo que muchas veces escuchamos también en nuestros días, en muchas iglesias, en muchas denominaciones y quizás en medio de nosotros. Y esta doctrina, mi hermano, sugiere que algunos en la iglesia aquí de Corinto entendían mal la gracia de nuestro Señor. Ellos usaban la gracia para justificar comportamientos que no reflejaban la santidad de nuestro Dios. La Biblia enseña que antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado. Amén. La semana pasada hablamos de que el Señor Jesucristo, Él mismo mencionó en Juan capítulo 8, versículos 34, cuando Él dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús, tú y yo, mis hermanos, hemos sido libertados. Y Él dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿sabes qué? Esta libertad no significa un cheque en blanco para hacer las cosas que nosotros queramos hacer. Esta libertad significa ser libres del poder del pecado y de la condenación de la ley, no para vivir de acuerdo a nuestras pasiones, sino para vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 13, él nos va a hablar y él señala, hermanos, la razón, la verdadera razón de nuestra libertad. Y él dice lo siguiente, Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para sus pasiones, sino para servir por amor los unos a los otros. Y la libertad cristiana, mi hermano, no es una excusa para el libertinaje, sino que la libertad es un medio, es un instrumento para amar. Y amar en sacrificio al hermano, pero sobre todo, edificar la vida de las personas que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Y cuando Pablo dice, todo me es lícito, él no está aprobando el pecado, mi hermano, sino que lo que está haciendo él es citar un argumento totalmente distorsionado por los hermanos en Corinto para luego corregirlo. Y la segunda parte del versículo 12 él agrega y dice, mas no todo
conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa de ella. Y la libertad cristiana, mi hermano, no es ciega. No pone a un lado la sabiduría y el entendimiento que encontramos en la palabra de Dios. Aunque algo no esté explícitamente prohibido en la Biblia, debemos de preguntarnos lo siguiente: ¿lo que estoy tentado a hacer edifica mi vida espiritual? ¿Me ayuda a crecer en santidad y amor esta cosa que quiero hacer? ¿Honra a Dios y edifica a mi prójimo, a mi hermano? ¿Y lo que estoy para hacer fomenta realmente mi dependencia en Dios o me lleva a la esclavitud de una nueva pasión, a la esclavitud de un nuevo hábito? La verdadera libertad es tener, mi hermano, la capacidad para elegir el bien, de escapar del control tirano de nuestros impulsos, de nuestras emociones, de nuestras pasiones. No es la supuesta libertad de hacer lo que sea, sino pensar en las consecuencias que esas acciones pueden traer a nuestras vidas y tener la capacidad, mi hermano, para hacer, para decidir por esas cosas que realmente agradan a nuestro Dios y que sobre todo benefician y edifican a nuestros hermanos. Pero hay una segunda verdad que el apóstol aquí nos habla en estos versículos, y él nos habla acerca del propósito de nuestro cuerpo. Como les dije, estamos viviendo tiempos difíciles. Es muy común escuchar este eslogan, especialmente de las mujeres: este es mi cuerpo, puedo hacer con él lo que yo desea. ¿Verdad? ¿Han escuchado eso? El apóstol Pablo, en el versículo 13, la primera parte, él continúa diciendo lo siguiente: las viandas, dice, para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Y estos hermanos de Corinto aparentemente comparaban el principio de la comida, algo necesario y natural. Ellos estaban comparando esto con la inmoralidad sexual, alegando que el sexo era solo otra función fisiológica sin implicaciones morales y espirituales. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo desbarata, mi hermano, esta lógica, comparando el destino temporal de los alimentos por un lado, con el propósito eterno del cuerpo por el otro. Sabemos dónde van los alimentos, ¿verdad? Los alimentos y el vientre, mi hermano, son pasajeros. Un día serán destruidos. Sin embargo, ¿sabes qué? El cuerpo humano tiene un propósito más profundo que la mera satisfacción de nuestros impulsos, de nuestras pasiones. El cuerpo no es solo un ente biológico. La palabra de Dios, ya hemos venido estudiando, nos habla que el cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por ello, como consecuencia, el uso que le damos, mi hermano, a nuestro cuerpo tiene un componente espiritual. Es por eso que el apóstol Pablo, en el versículo 13, él continúa, en la segunda parte, él dice lo siguiente: pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Amén. Y esta declaración, mi hermano, da un giro tremendo, un giro radical. Escúchame bien. Tu cuerpo no te pertenece, mi hermano, para usarlo como quieras. Tu cuerpo
es del Señor, pertenece a nuestro Señor. Es decir, tu cuerpo está diseñado para glorificar a Dios y cumplir ese propósito por el cual Dios lo ha creado. Por lo tanto, mi hermano, la inmoralidad sexual no es una mera opción de un estilo de vida. Esto es lo que mi carne me lleva a hacer, sino que es una violación del diseño divino y un apartarse de nuestro propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Amén. Como hemos venido estudiando anteriormente, la palabra de Dios presenta al ser humano, a ti y a mí, como un administrador de los recursos que Dios nos ha confiado. Amén. ¿Recuerdan? ¿Y sabes qué? Esto incluye también nuestro cuerpo. Somos administradores solamente de nuestro cuerpo. Si aceptamos el señorío de Cristo, entonces Él es el dueño de nosotros. Y nosotros solamente somos administradores, mayordomos. Esto implica que no debes, mi hermano, usar el cuerpo para el pecado, sino para la gloria de nuestro Dios. El apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12, versículo 1, versículo muy conocido por todos nosotros, él nos exhorta a todos esta tarde y él dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es el culto que Dios espera de nosotros. Y este acto de consagración, mi hermano, el apóstol dice que es razonable y es coherente con las misericordias que hemos recibido de nuestro Dios. Cuando Él dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias, Él está hablando de todas esas bendiciones que Él ha venido enseñando en los capítulos 1, 2, 3, hasta el capítulo 8, hablando de nuestra salvación, hablando de nuestra santificación, de nuestra justificación, de nuestra redención en Cristo Jesús, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, por todas esas misericordias, la respuesta normal, natural, tuya y la mía, mi hermano, debe ser presentar nuestros cuerpos como un sacrificio agradable a nuestro Señor. Así que, mi hermano, reflexiona sobre la forma en que usas tu cuerpo. Reflexiona. Reflexiona en tus hábitos alimenticios. ¿Qué es lo que cómo estás nutriendo a tu cuerpo? El templo del Espíritu Santo. Reflexiona esa vida de ejercicios que debes estar haciendo para mantener tu cuerpo. El templo del Espíritu Santo. Reflexiona en las prácticas sexuales en las cuales tú estás envuelto. Reflexiona en el cuidado de tu salud. Muchos de nosotros, desafortunadamente, no estamos poniendo atención a lo que el Señor nos ha concedido, este cuerpo. Es a través de nuestro cuerpo que tú y yo somos llamados a servir al Señor. Así que para poder servir a nuestro Señor con excelencia, Él nos manda a cuidar nuestro cuerpo. Amén. ¿Estás honrando a Dios en la manera como estás administrando, mi hermano, tu cuerpo? ¿Estás usando? ¿Eres un buen mayordomo de tu cuerpo? Considera no solo el aspecto moral, sino la responsabilidad física. ¿Cuidas tu salud? ¿A qué horas te acuestas? ¿A qué horas te estás levantando?
Sabes que tu cuerpo, mi hermano, es ese instrumento que Dios va a usar para su servicio y para el servicio de las personas que necesitan de nosotros. Amén. Lo siento muy calladitos esta tarde. No sé por qué. Solamente quiero decir que estas no son ideas del pastor Julio. Esta es la palabra de Dios. A veces pensamos que la palabra de Dios, mi hermano, es ajena a nuestras vidas cotidianas, pero no es así. Hermano Miguel mencionó esta tarde en su clase que la palabra de Dios es útil para todo, para nuestras vidas. Y el Señor, mis hermanos, quiere lo mejor de nosotros. Él quiere usarnos. Es muy triste ver hermanos entregados al Señor, pero que por problemas de salud tienen que dejarnos. Amén. Y el Señor nos necesita. Él nos está llamando a cuidar, hermanos, nuestro cuerpo. Pero hay una tercera verdad que el apóstol habla aquí en estos versículos y que nos habla, mi hermano, de la importancia de nuestro cuerpo. Y él va a hablar de una evidencia que nos dice realmente nuestro cuerpo, hermano, es muy importante. Y en el versículo 14 él dice lo siguiente: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y él nos está hablando aquí de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa promesa de que un día tú y yo también seremos levantados. Amén. Y el apóstol Pablo, mi hermano, introduce la realidad de la resurrección. La muerte, por supuesto, nadie quiere hablar de la muerte. Especialmente las personas que no conocen al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero sabes que nosotros somos naves con puerto seguro. Realmente, mi hermano, la muerte para el cristiano es esa puerta que nos lleva a lo que hemos cantado esta tarde, a gozar de la presencia de nuestro Señor. Amén. El cuerpo, mi hermano, no es una cáscara desechable. No es así. Dios lo valora al punto de prometer, mi hermano, una resurrección gloriosa. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el evento central de la fe cristiana. Amén. Su cuerpo no permaneció, mi hermano, en la tumba, sino que fue levantado con el poder de Dios. Y este hecho demuestra que lo físico no es insignificante, mi hermano, ante los ojos de nuestro Dios. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 20 al 23, nos habla que la creación, incluyendo nuestro cuerpo, dice, está destinada a la redención, mi hermano, no a la destrucción. El apóstol dice que la misma creación clama por ese día en el cual tú y yo vamos a ser redimidos, vamos a ser levantados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. La promesa es que, así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, nosotros también un día resucitaremos. Amén. ¿Sabías tú que hoy, en estos momentos, hay una persona con un cuerpo semejante al de nosotros, pero glorificado en el cielo? Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Así valora, mi hermano. Así tiene por estima nuestro Dios, nuestro cuerpo. Por eso es que tenemos que cuidarlo. Por eso es que tenemos que ser buenos administradores de Él. Esto afirma el valor, mi hermano, duradero de nuestra existencia corporal. Qué hermoso.
Cuando resucitemos, mi hermano, nos vamos a reconocer. ¡Uy, mira, ahí está mi mamá, mi esposa, mi hermano, mi hermana! Qué hermoso será ese día. ¿Se dan cuenta por qué es el cristiano? Nosotros no debemos de entrar en desesperanza cuando hablamos de la muerte. Amén. La eternidad, mi hermano, no consiste en ser almas flotando ahí en una nada espiritual. No, eso no va a existir, no va a ser. Vamos a tener nuestro cuerpo glorificado a la semejanza de nuestro Señor. Amén. Vamos a tener una creación, mi hermano, renovada, en la que vamos a estar habitando con cuerpos semejantes a los de nuestro Señor, cuerpos glorificados. Cuando llegué aquí me acordé de mi hermana Betty, porque a ella siempre le gusta hablar de lo que voy a decir. El Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, Él tuvo un encuentro con sus discípulos, ¿verdad? Y la Biblia nos habla que ellos estuvieron comiendo pescadito. Así que cuando resucitemos, mi hermano, vamos a tener también la facultad de comer. Amén. Esta esperanza nos llama, mi hermano, a honrar a Dios con nuestro cuerpo en el presente. Si Dios, mi hermano, valora nuestro cuerpo a tal punto que Él nos ha prometido resurrección, tenemos que valorar nuestro cuerpo hoy, sabiendo que es algo que tiene mucho valor ante los ojos de nuestro Dios. Saber que Dios, mi hermano, resucitará nuestro cuerpo nos ayuda a resistir las tentaciones que degradan nuestro cuerpo, cualquier tipo de tentación, sabiendo que nuestro cuerpo está destinado para la gloria. Amén. Rechazar, mi hermano, el concepto de que el placer inmediato y pasajero es más importante que la santidad. Saber que Dios, mi hermano, resucitará nuestro cuerpo nos va a ayudar a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestras decisiones presentes tienen consecuencias eternas. Amén. Entender que el cuerpo, mi hermano, es un don valioso, no un simple objeto para la satisfacción egoísta. Pero hay algo más que quisiera compartir con ustedes. Y esto es, cómo es que la libertad cristiana, mi hermano, juega un papel muy importante dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana. La libertad cristiana, mi hermano, no se entiende si no se le ve en ese contexto del amor a Dios, pero también del amor al prójimo, al hermano, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Él resumió la ley en 2 mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 2 mandamientos resumían o resumen toda la ley. La libertad, mi hermano, sin amor es simplemente un egoísmo. Así que cuando estemos tentados a hacer algo, tenemos que estar pensando, ¿lo que voy a hacer realmente edifica, daña, ofende a mi hermano, ofende a Dios? En Romanos capítulo 14, aquellos hermanos que tuvieron la oportunidad de escuchar esta serie de estudios, quizás recordarán que el apóstol Pablo en este capítulo, él habla acerca de la libertad en cuestiones de la conciencia, ¿verdad? En relación a alimentos y días sagrados. Y si ustedes recordarán, mi hermano, él enfatiza que aunque algo puede ser lícito, algo yo pueda comer o pueda guardar ese día, pero ¿sabes qué? Si ofende o daña la conciencia de un hermano más débil, ¿qué dice el apóstol Pablo? Debemos de abstenernos. ¿Por qué?
por amor, ¿verdad? Por amor. Por eso yo les digo, no, cualquier tipo de amor es un amor de sacrificio. Estamos llamados a sacrificarnos por nuestro hermano que es débil. Y esto muestra que la libertad cristiana se ejerce, mi hermano, dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios, dentro de nuestra comunidad, considerando el bienestar, no de nosotros, sino del prójimo, del hermano. Y la segunda mitad de 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, mi hermano, es muy importante. El apóstol dice, mas yo no me dejaré dominar de... Si nos dejamos dominar es porque somos, ¿qué? Esclavos, ¿verdad? Es bien triste. Las personas hablan de libertad, soy libertad para hacer lo que yo quiera, pero realmente en esa libertad que ellos profesan, o que aman, que hablan, ellos se están haciendo esclavos de sus pasiones, de sus pecados. La libertad que Dios nos da no es para volvernos, mi hermano, a otra esclavitud. Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que luchan contra adicciones, ¿verdad? Drogas, sustancias, el fentanilo que está de moda y que está destruyendo a tantas personas. La pornografía, ¿verdad? El abuso de las redes sociales también. Hay muchas personas, y aún cristianos, que más pasan en las redes sociales que meditando, leyendo, estudiando la palabra de Dios. Pensando que son libres, se están haciendo esclavos de sus hábitos. El juego, la televisión, esas compras compulsivas, gente que solamente está mirando para comprar y comprar. ¿Y por qué no decir el couch, el sofá, la pereza? ¿Verdad? También. Estos, mi hermano, no pueden. Quizás, pero pastor, ¿dónde en la Biblia dice ahí que la televisión es un pecado? ¿Verdad? ¿Dónde, pastor, ahí que si tú vas a las redes sociales es un pecado? Pero ¿sabes qué? Aunque no están explícitamente prohibidas en la Biblia, pero nos dominan y roban nuestra libertad real que Cristo nos da, mi hermano. Es pecado. ¿Se dan cuenta? Así que debemos de preguntarnos, o en vez de preguntarnos, ¿será esto pecado? Deberíamos de preguntarnos de la siguiente manera: ¿esto me está dominando? ¿Me estoy haciendo un esclavo de esto? ¿Me quita la libertad para servir a Dios plenamente lo que estoy haciendo? Y ahorita se me viene a la mente. Puede ser el mismo trabajo, ¿verdad? Aún cosas nobles. Me quita la libertad para servir, para entregar mi vida, mis talentos, mi energía, mi juventud. Muchos de nosotros venimos a este país con esto del sueño americano. Muchos de nosotros nos estamos consumiendo, nos estamos literalmente destruyendo, matando, porque estamos pensando que un día vamos a regresar a nuestros países y estamos construyendo sueños, esa casa, ¿verdad? ¿O estoy mintiendo? Y nos damos cuenta que realmente somos miserables esclavos de nuevos hábitos. Amén.
El apóstol Pablo, mi hermano, advirtió algo similar en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y él dice lo siguiente aquí: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero no estéis otra vez, dice, sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, si estás tentado, mi hermano, a desarrollar un hábito o algo, a hacer algo, pregúntate eso. ¿No será que esa otra cosa me está dominando? ¿Me está esclavizando? ¿Me está robando ese tiempo que debería estarlo usando para servir a mi Señor, estudiar la Biblia, predicar el Evangelio, prepararme aún más al Señor? Y mi hermano, aunque el apóstol Pablo aquí está hablando de legalismo, quiero decirte lo siguiente: el legalismo no es la única forma de esclavitud. También lo es el libertinaje, la indulgencia. Esa indulgencia desenfrenada que nos atrapa, mi hermano, en ciclos viciosos. Pero ¿sabes qué? Hay buenas noticias. No estamos solos, mi hermano, en esta tarea. El Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo, Dios mismo que vive en nuestro cuerpo, en este templo, dice la palabra de Dios que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo produce en nosotros, nos dice el apóstol, fruto que honra a nuestro Dios y nos capacita para vivir esa verdadera libertad. Amén. No estamos solos. Y cuando hablo del Espíritu Santo, déjame decirte que el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios morando en nosotros. Tenemos disponible el poder de nuestro Dios, el Todopoderoso. Una razón más por qué es que no podemos dejarnos dominar de cosas que realmente o potencialmente nos puedan esclavizar. Amén. Así que nuestra responsabilidad al Espíritu Santo es mantenernos conectados con Él, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a conectar con el Espíritu Santo? A través de la oración, ¿verdad? Y cuando hablamos de oración, hablamos de esa oración individual, personal, que tú y yo somos llamados a tener conversación con nuestro Señor, pero también dentro de la familia, ¿verdad? Pero también dentro de la iglesia, aquí. Así que yo te invito, mi hermano, quiero decirte lo siguiente: tú literalmente te estás perdiendo una bendición grande si tú no estás participando del servicio de oración los viernes, 7 de la noche. Te lo estás perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le place. Es algo que toca el corazón de nuestro Dios. Y cuando hablo del corazón de nuestro Dios, me refiero a Él mismo, ¿verdad? Porque Dios no tiene corazón, ¿verdad? Pero es una manera humana de hablar de nuestro Dios. Al Señor le place ver a su iglesia, a su pueblo reunido. Cuando nosotros venimos aquí, a este lugar, lo que estamos diciendo: Señor, no hay otro lugar donde ir. No tenemos a alguien fuera de ti que pueda ayudarnos, que pueda estar a nuestro lado, que pueda curar nuestras heridas, que pueda socorrernos. No hay. Esa es una actitud, mi hermano, de humildad. Y como dijo una vez mi hermano Miguel, la humildad, mi hermano, es esa llave, es esa puerta, o esa llave que abre la puerta de los cielos. Así es. Yo te invito. Ven, mi hermano.
pero no solamente a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra de Dios me refiero también a esa lectura, a ese estudio personal que hacemos, pero también escuchar a esas personas, a esos hermanos que el Señor ha levantado como maestros aquí en su iglesia local. Voy a ser un poquito duro, hermano, permítanme que lo sea. Pero es una irresponsabilidad. Es una falta de respeto. No participar de las clases de los hermanos que el Señor ha levantado a esos maestros. ¿Sabías tú que el Señor Jesucristo, Él murió por su iglesia universal y por su iglesia local? Y Él mismo dice, Efesios, que Él ha levantado pastores y maestros. Y qué triste es no participar de la escuela dominical. Así que yo te invito, mi hermano. ¿Ve? Como Noemí nos informó esta tarde, tenemos muchas clases a la 1 de la tarde. ¿Ve? Tengo un tiempo. Escucha la palabra de Dios, escucha la voz del Espíritu Santo de Dios, conéctate con Él, mi hermano. El Señor ha levantado a estos hermanos. Yo estoy más que seguro que si tú escucharas que viniera quizás un filósofo de la India, con una barba larga y con muchos años, y el pelo, a lo mejor no tiene pelo, vendría rapidito. Pero es la palabra de Dios, es Dios mismo, mi hermano. Yo te invito, ven. Pero no solamente la palabra de Dios y la oración, sino también la comunión. El Espíritu Santo nos habla a través del hermano. Cuando tenemos esa conversación con Él. Cuando escuchamos de Él, sus experiencias, de la manera como el Señor está obrando en su vida, de la manera como Dios lo está sosteniendo, que a pesar de situaciones, experiencias difíciles que está viviendo, el Señor lo mantiene fuerte. Amén. Cuando dependemos del Espíritu Santo, aprendemos a usar nuestra libertad, mi hermano, para amar y honrar a Dios, no para satisfacer impulsos desordenados. Pero hay una quinta verdad, y quizás tú te estarás preguntando, pero pastor, ¿cómo poder vivir esta libertad que usted está hablando, esta libertad responsable en un mundo que nos bombardea con tentaciones y mensajes distorsionados? Bueno, lo primero que me viene a mi mente en la palabra de Dios es, tenemos que renovar nuestra mente, ¿verdad? Vamos a tener un estudio especial para esto, pero el apóstol en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, Él nos insta y nos exhorta y nos dice, no os conforméis a este siglo. No pongas atención, mi hermano, a esas cosas que estás mirando ahí en el internet, en las redes sociales, o esas voces que vienen de esa vieja naturaleza, esas pasiones, esas emociones. No te conformes a ello, sino transfórmate por medio, dice, de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación la vamos a lograr, mi hermano, en nuestra mente, con la palabra de Dios. Así que la renovación de la mente, mi hermano, es el antídoto contra la confusión de este mundo, contra esas filosofías, con ese estilo de vida y que este mundo, que esta sociedad caída nos está vendiendo, hermano. Al llenarnos de la palabra de Dios, vamos a aprender a discernir, como dice el apóstol, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es
perfecto. En otras palabras, lo que nos conviene. No lo que te destruye, mi hermano. En el mundo encontrarás destrucción, pero aquí en la palabra de Dios vas a encontrar vida, mi hermano. Cuando renovamos nuestra mente, la pregunta no es, ¿puedo hacerlo? Sino es la siguiente. ¿Me lleva esto más cerca a mi Dios? Porque estamos usando, mi hermano, sabiduría, estamos discerniendo. ¿Realmente esto me acerca al Señor? Aumenta, potencia esa relación personal con mi Creador. Pero hay una segunda práctica que el apóstol nos manda, mi hermano, a hacer, y es el ejercicio del autocontrol. ¿Cuántos hay aquí que han practicado el deporte? El fútbol, el soccer. ¿Cuántos que han practicado el boxeo también? El béisbol. Muchos, ¿verdad? Sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Del autocontrol. Un atleta, un deportista, mi hermano, que entrena para una competencia, debe de ejercer ese autocontrol, ¿verdad? Debe de cuidar su cuerpo, ¿verdad? Amén. Esto incluye aprender a decir no a cosas que, aunque no sean pecaminosas en sí, nos distraen, nos roban el tiempo, la energía y la pasión por el Señor. Amén. El dominio propio, mi hermano, es fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el apóstol en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Así que la libertad cristiana no se desvincula de la disciplina espiritual. Imagínense la disciplina. A veces me pongo a pensar cuando llegué aquí, cuán importante, mi hermano, es disciplinar. A veces nosotros estamos 2, 3 horas sin comer ya, ¡ay, me estoy desmayando! Se me bajó el azúcar. Y damos rienda a nuestras pasiones. Y no solamente me estoy refiriendo al alimento, sino a esas pasiones, a esas prácticas sexuales inmorales. ¿Verdad? Así que la palabra de Dios nos manda al ejercicio, al autocontrol, mi hermano. Por supuesto, eso no es nuestra fuerza. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Pero hay una tercera, mi hermana, forma como poder vivir esta libertad verdadera. Y es vivir en comunidad y rendirnos cuentas unos a otros. Qué bonito, ¿de verdad? El Señor Jesucristo, nuestro Dios, mi hermano, no nos ha salvado para que estemos nosotros viviendo la vida cristiana como islas. Oh, yo ya conocí al Señor Jesucristo. Yo no tengo que ir a la iglesia. El Señor está en todo lugar. Yo puedo orar aquí, yo puedo leer la Biblia acá solo. No. Es la mentira más grande. Es la táctica de Satanás. Él quiere mantenerte aislado, mi hermano. Porque aunque Él no pueda tomar tu alma porque eres salvo ya, pero ¿sabes qué? Él va a destruir tu vida. Él va a destruir tu vida. Mantente lejos del Señor. Mantente lejos de la iglesia, de la comunión de la iglesia, y tú verás la clase de vida que te espera. La libertad cristiana no se vive en aislamiento, no, mi hermano. Es triste. Ver el esfuerzo de muchos hermanos trabajando, sacrificándose para tener esta experiencia aquí, para que tú puedas venir.
Y es triste ver a muchas personas que no les interesa, que no tienen respeto a esa familia en la fe. Venir a la iglesia, participar de esas conversaciones con nuestros hermanos, tener la oportunidad de ayudarnos a través de nuestras experiencias. Necesitamos, mi hermano, de hermanos y hermanas en la fe que nos alimenten, que nos corrijan. A veces nos ofendemos, pero sabes que yo te invito, mi hermano. Nadie se va a atrever a hablarte algo. Si lo hace, es porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos anima a confesar, dice, nuestras faltas unos a otros y a orar mutuamente. Qué hermoso cuando venimos aquí y oramos los unos por los otros, por las necesidades del hermano, de la hermana. Es hermoso. Hay un versículo muy hermoso que quisiera leerlo y lo voy a leer porque realmente solamente hemos podido capturar una parte de ese versículo. Pero cuando estuve haciendo este estudio, encontré algo mucho más amplio de lo que realmente nosotros solamente hemos memorizado. Hebreos capítulo 10, versículos 25. Yo creo que todos nosotros lo recordamos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos, dice, tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero realmente la idea de este versículo viene desde el versículo 23. Y mira lo que dice el versículo 23. Mantengámonos, dice, firmes, sin fluctuar, sin estar de un lado para otro, la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que pasa cuando venimos a este lugar. La experiencia dentro de la vida cristiana, aquí en la iglesia, nos va a ayudar a mantenernos firmes, sin fluctuar, animándonos unos a otros. ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta por qué es que el cristiano que no busca esa comunión con la iglesia local es un cristiano que está condenado a la destrucción? Así que yo te invito, mi hermano, a tomar la decisión de venir a la iglesia, buscar hermanos, tener personas con quienes tú puedas ser honesto y sincero y decir, contar tus luchas y recibir de esos hermanos instrucción. Eso nos va a ayudar a nosotros, quizás a dejar esas tentaciones, esos pecados que están al acecho de nuestra alma, que tienen como objeto solamente destruir nuestras vidas. Pero hay algo más que nos va a ayudar, mi hermano, a vivir esta libertad verdadera, y es tener un propósito mayor. Cuando entendemos que fuimos creados para algo más grande, mi hermano, que la mera satisfacción personal, todo cambia. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestro cuerpo, nuestras habilidades, nuestra libertad, mi hermano, todo existe para la gloria de Dios y el servicio de los hermanos. Vivir con propósito eterno lleva ese vacío que a menudo intentamos llenar con placeres temporales. ¿Verdad? Vivir pensando en lo eterno, mi hermano, nos va a mantener firmes. Y cuando llegué aquí, se me vino a la mente
la historia de dos hombres en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan de Lot? ¿Qué se nos dice de Lot? ¿Dónde estaba su mirada? ¿Dónde estaba su mirada de Lot? En las llanuras, ¿verdad? Y cada vez se iba acercando, dice la palabra de Dios. ¿Hacia dónde? ¿Qué ciudad? ¿Sodoma? Su mirada estaba en lo terrenal, en lo fácil. ¿Y qué se nos dice de Abraham? Que él vivía, dice, en tiendas. Cada vez que él se movía de un lugar, él no construía una casa. Él ponía su tienda y levantaba, dice, un altar. ¿Sabes por qué lo hacía? Porque su mente estaba allá, en la ciudad celestial, cuyo arquitecto, dice, nuestro Dios. Era un hombre que tenía un propósito mayor, mi hermano, en su vida. Y eso le daba la libertad que Abraham pudo tener. Y para terminar, mis hermanos, la iglesia, con los rostros inclinados, vamos a examinar nuestros corazones. La libertad, mi hermano, en Cristo no es una licencia para el desorden, no es una licencia para la inmoralidad, para el libertinaje. No. La libertad es un don precioso que se vive bajo el señorío de Jesús. El apóstol dice, todo me es lícito. Pero ¿sabes qué? Esto era un decir nada más de estos hermanos de Corinto, como de algunos hermanos hoy en día, que malinterpretan la gracia de nuestro Dios. La verdad bíblica es, aunque algo no sea prohibido, debo preguntarme si conviene, si edifica, si glorifica a Dios, si edifica a mi hermano. El cuerpo que poseemos, la vida que tenemos, mi hermano, han sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La hermana Leni cantó una melodía muy hermosa, una gota de sangre. Esa gota de sangre, el Señor pagó por nosotros. Ya no somos dueños de nosotros mismos, de este cuerpo. Pertenecemos al Señor. Él nos compró. Somos de Él. Esto no nos llama, mi hermano, o nos llama a usar nuestra libertad con reverencia, gratitud y responsabilidad. En lugar de caer en la trampa de la esclavitud, de nuevos hábitos, de pasiones pecaminosas, usemos la libertad para crecer en santidad, servir con amor y mostrar el carácter de nuestro Señor Jesucristo a este mundo que vive en tinieblas, que vive en desesperanza. Finalmente recordemos que nuestro cuerpo será resucitado. Esta esperanza eterna nos impulsa a vivir hoy con esa mirada puesta en la eternidad, mi hermano. Lo que hagamos con nuestro cuerpo y nuestra libertad revela cuánto realmente nosotros amamos y valoramos el sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz y esa promesa eterna de vida eterna. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.